Amigos, ¿están listos para revivir los duelos más icónicos de la era dorada de Yu-Gi-Oh? Konami nos trae Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, un recopilado con 14 juegos clásicos de Game Boy Color y Game Boy Advance, que nos transporta a esos días donde jugábamos sin preocuparnos por reglas complicadas, donde solo debíamos confiar en el corazón de las cartas. Pero, ¿esta colección realmente captura la esencia de esos juegos legendarios o solo es un intento barato para vendernos nostalgia? Hoy lo vamos a descubrir, así que preparen sus decks y empecemos. Antes de arrancar, échame la mano, déjame tu like, activa la campanita y comenta qué opinas. No te cuesta nada y ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Ahora sí, que comience el duelo. Este recopilatorio nos trae 14 de los juegos más emblemáticos de Yu-Gi-Oh! De la era de Game Boy y Game Boy Advance, permitiendo a los duelistas revivir la emoción de los primeros enfrentamientos. Lo más interesante es que por primera vez muchos de estos títulos llegan en español, eliminando la barrera del idioma que muchos jugadores enfrentamos en su momento. Lanzado el 27 de febrero del 2025, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection está disponible en Nintendo Switch y PC con un peso de 4.5 GB y sin necesidad de una actualización del día 1. La edición digital cuesta 999 pesos, mientras que la edición física, que incluye 2 cartas exclusivas del TCG, tiene un precio de 1,200 pesos en Amazon México, convirtiéndose en una tentación para los coleccionistas. Y sí que lo es, mañana me llega la versión física para tener una pieza de coleccionismo exquisita. Pero estos juegos no son solo nostalgia pura, esta colección incorpora mejoras modernas como guardado rápido, rebobinado y desbloqueo de todas las cartas, y opciones gráficas que refinan la experiencia sin alterar su esencia original. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿siguen siendo igual de adictivos y emocionantes en pleno 2025? Pues sigue viendo este video para descubrirlo. Y antes de seguir, si quieres llevarte este juego para tu casa al final del mes, es tan sencillo como hacerte miembro del canal por solo 99 pesitos. Además, tendrás acceso a videos exclusivos, saludos especiales en los videos y la oportunidad de jugar partidas conmigo. No lo pienses más y únete a los guardianes de la Switch. La Yu-Gi-Oh! Early Days Collection no cuenta con una sola historia, sino que nos lleva en un viaje a través del tiempo, explorando la evolución de la franquicia entre 1998 y el 2004. Cada juego de la colección tiene su propia narrativa, inspirada en distintos arcos del anime y el manga, permitiéndonos revivir momentos icónicos como el reino de los duelistas, la épica ciudad batallas y hasta esa misteriosa temporada 0, donde Yami Yugi realmente impartía castigos dignos de un faraón. Uno de los títulos más destacados es Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, el juego que lo empezó todo en el 98 y que hasta ahora nunca había salido de Japón. También encontramos The Sacred Cards, un RPG basado en ciudad batallas que ofrece una perspectiva diferente al clásico formato de duelos, y Worldwide Edition, Starway to the Destiny Duel, que es mi favorito, un título que marcó a toda una generación de duelistas en la era del Game Boy Advance y que, con el online incluido en esta colección, estoy seguro que volverá a brillar en pleno 2025. Además, esta recopilación introduce por primera vez en Occidente varios juegos inéditos que nunca habían cruzado las fronteras de Japón, dándonos la oportunidad de descubrir títulos que antes solo podías ver en videos o jugar mediante emulación. Es un auténtico viaje al pasado, permitiéndonos experimentar cómo Yu-Gi-Oh! Fue evolucionando a lo largo de los años, desde sus mecánicas más rudimentarias hasta las primeras bases del juego competitivo moderno. Yu-Gi-Oh! Early Days Collection nos transporta directo a la infancia, con 14 juegos clásicos más 2 extra, que solo cambia si quieres iniciar con la baraja de Atem, de Kaiba o Yoi. Estos juegos abarcan desde los primeros títulos en Game Boy hasta los más avanzados en Game Boy Advance. A pesar de sus diferencias, todos comparten la misma esencia: construir un mazo, planear estrategias y enfrentarnos en duelos llenos de emoción. Bueno, excepto Monster Capsule, que cambia las cartas por un tablero de estrategia con cápsulas, Dungeon Dice Monsters, donde tiramos los dados y es el relleno de la serie con Duke Devlin, y Destiny Board Traveler, que básicamente es un Mario Party pero con duelos de cartas. Desde los primeros títulos, las reglas de Yu-Gi-Oh! Eran bastante distintas a las actuales. Había juegos donde podías invocar monstruos de alto nivel sin sacrificios y formatos más flexibles que se alejaban bastante del reglamento oficial. Con el tiempo, las entregas comenzaron a implementar restricciones más cercanas a lo que conocemos hoy. Worldwide Edition, Starways o The Destiny Duel, que incluye formatos más estratégicos con cartas limitadas y prohibidas, forzando a los jugadores a construir mazos más equilibrados. Y de este juego lo que más me encanta es cuando un cazador raro te reta sin previo aviso y no tienes ni idea de quién se trata hasta que empieza el duelo. Es una sensación brutal. Cada juego de la colección ofrece algo diferente. Duel Monster del 98 es el que lo empezó todo, con mecánicas básicas y una colección limitada de cartas. The Sacred Cards y Reset of Destruction combinan el TCG con elementos de RPG, haciéndote avanzar a través de una historia en la que la construcción del mazo es clave. Y luego está Monster Capsule, que es otra cosa completamente distinta, alejándose de los duelos tradicionales para ofrecer un combate estratégico por turnos. Para hacer que estos títulos sean más accesibles hoy en día, Konami incluyó algunas mejoras de calidad de vida. Tenemos rebobinado instantáneo de hasta 60 segundos para correr
corregir errores en los duelos, aunque si abusas de él, le quitas todo el efecto sorpresa a los duelos. También hay guardado rápido en cualquier momento, lo que elimina la necesidad de encontrar puntos de guardado o arriesgarte a perder progreso. Además, puedes desbloquear todas las cartas desde el inicio, pero creo que esta función está más pensada para los veteranos que ya tenemos todas o la mayoría de cartas de los respectivos juegos, y nada como jugar con tu baraja favorita desde el inicio. Ahora, se supone que esta colección también trae una opción de avance rápido para acelerar animaciones y transiciones en los duelos, pero yo no la encontré por ningún lado. No sé si es un error de día 1 o simplemente fue un rumor que no se cumplió. En general, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection ofrece una experiencia variada que se adapta tanto a los nostálgicos que quieren revivir la era dorada de los duelos, como a los nuevos jugadores que buscan explorar los inicios de la franquicia. Ahora bien, si esta colección está a la altura de su legado o si es solo un intento de sacarnos la nostalgia en forma de billetes, eso lo veremos en los siguientes apartados. La Yu-Gi-Oh! Early Days Collection mantiene la estética original de los juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, respetando sus sprites pixelados y sus interfaces clásicas. Sin embargo, se han implementado mejoras visuales para que la experiencia en Nintendo Switch se sienta más moderna sin perder ese encanto retro, excepto en algunos títulos que, sin filtro activado, tienen un brillo tan intenso que casi me dejan ciego en pleno directo. Los juegos conservan sus gráficos tal como se veían en su época, pero ahora puedes personalizar la imagen con filtros que imitan la pantalla del Game Boy o Game Boy Advance, o incluso dar un efecto de TV o monitor antiguo. También hay bordes temáticos que rodean la pantalla para rellenar el espacio vacío, aunque solo hay un diseño disponible por juego, lo cual es algo decepcionante. Puedes elegir entre jugar con la imagen original o ampliarlo un poco para simular la pantalla de las consolas clásicas o estirarla completamente. El rendimiento es impecable en todos los títulos, literalmente se siente como si estuvieras jugando en la consola original, pero con tiempos de carga reducidos y sin una sola caída de FPS. Todo corre con fluidez, lo cual es lo mínimo que se espera de una colección de juegos de hace más de 2 décadas. En cuanto al audio, la banda sonora de cada juego se mantiene intacta, lo cual es un plus para la nostalgia, en especial con Days of the Duelist, que nunca lo había jugado, pero al escuchar sus efectos de sonido noté que son prácticamente los mismos de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories de PlayStation 1, y que honestamente me duele que este juego no esté en esta colección porque es de mis favoritos. Aquí no hay remasterizaciones ni mejoras en la música, lo cual me parece bien, aunque los efectos de sonido en los primeros juegos pueden volverse un poco molestos, pero aún así, cada que inicias un título te invade esa sensación de nostalgia pura. Y hablando de nostalgia, no te voy a mentir, cuando puse The Secret Cards se me soltó una lágrima. Este juego me recuerda a cuando era niño, llegaba de la escuela, me sentaba en el sillón a jugar este juego y veía a mi mamá preparando la comida. Fue una época corta de mi infancia, pero esos recuerdos me golpearon con fuerza al escuchar la música y ver los primeros diálogos de este juego. Uno de los mayores aciertos de esta colección es que, por primera vez, varios títulos están disponibles en español. Eso sí, hay excepciones. Eternal Duelist Souls y Destiny War Traveler están en inglés, y este último no se entiende ni madres. Las letras aquí están súper borrosas, no importa el filtro que uses, y Yu-Gi-Oh! Duel Monster 6 Expert 2 sigue estando solo en japonés, lo cual es raro porque al compararlo con Worldwide Edition prácticamente son el mismo juego con otro nombre. En general, a nivel visual y técnico, esta colección logra mantener el espíritu de los juegos originales, aunque con algunas inconsistencias en los filtros y la localización, pero al final del día, si lo que quieres es revivir los duelos de la vieja escuela sin sacrificar la esencia clásica, aquí lo tienes tal cual como lo recuerdas. La Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es un viaje directo a los inicios de la franquicia, y eso se refleja en la dificultad de sus juegos. A diferencia de las versiones modernas de Yu-Gi-Oh!, donde las reglas están bien definidas y las estrategias son más que refinadas, aquí nos encontraremos con mecánicas más primitivas, sistemas de progresión algo rotos y en algunos casos reglas que pueden sentirse injustas. Hay juegos en esta colección que realmente te ponen a prueba, pero no necesariamente por la inteligencia de la IA o por estrategias avanzadas, sino porque sus propias mecánicas pueden ser un dolor de cabeza. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4 y Reshift of Destruction son claros ejemplos de esto, con sistemas que te castigan con restricciones absurdas como el costo de cartas, lo que significa que aunque tengas una carta poderosa, no la puedas usar hasta que cumpla ciertos requisitos. Otras entregas usan reglas tan antiguas que te dejan con la sensación de estar jugando un Yu-Gi-Oh! De un universo paralelo, donde no existen sacrificios para invocar monstruos de alto nivel y las fusiones funcionan de forma completamente distintas. Pero lo más pesado de todo es que algunos juegos simplemente se sienten lentos y repetitivos. Como no hay efectos de cartas dinámicos como en el juego moderno, los duelos pueden durar una eternidad, especialmente cuando la IA decide alargar el combate en lugar de jugar de forma agresiva. Sin embargo, aquí es donde las mejoras modernas ayudan un poco. El rebobinado, el guardado rápido y la opción de desbloquear todas las cartas permiten hacer la experiencia más accesible y menos frustrante, aunque si abusas de estas funciones le quitas toda la emoción a los duelos. Ahora, si hay algo en lo que esta colección brilla, es su rejugabilidad, y créeme cuando te digo que estos juegos pueden engancharte por cientos de horas. Yo llevo años jugando World War Edition, la versión de Game Boy Advance, y de vez en cuando sigo echándome un duelo por pura nostalgia. La construcción de mazos es otro punto clave que le da vida a esta colección.
colección, como cada juego tiene su propio set de cartas y mecánicas, siempre hay algo nuevo que probar, y si a eso le sumamos los torneos internos, las diferencias entre versiones japonesas, americana y europea, con la europea siendo un Span-English raro, donde los menús están en inglés pero los textos en español, tenemos una cantidad absurda de contenido por explorar. Por si fuera poco, algunos juegos tienen contenido desbloqueable como personajes secretos, cartas exclusivas y modos especiales que solo aparecen después de completar ciertos desafíos. Es decir, incluso si terminas un juego, la colección te sigue dando razones para regresar y experimentar con nuevas combinaciones de cartas o probar esos títulos más oscuros que jamás llegaron a Occidente. Así que sí, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es el sueño de cualquier duelista veterano, aunque también puede sentirse como una prueba de resistencia para quienes no estén acostumbrados a las reglas más primitivas de la franquicia. Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es una joya para los fans de la franquicia, pero como toda recopilación de juegos clásicos, tiene sus puntos fuertes y también algunos detalles que podrían haberse mejorado. Uno de los mayores aciertos de esta colección es su valor histórico y nostálgico. Poder revivir los primeros juegos de Yu-Gi-Oh! Con mejoras modernas es algo que los duelistas llevamos años esperando. La posibilidad de jugar títulos que nunca antes habían salido de Japón y por primera vez en español es un gran plus que le da un atractivo especial a esta recopilación. Además, la cantidad de contenido es impresionante. Con 14 juegos incluidos, cada uno con sus propias reglas y mecánicas, la colección ofrece una experiencia variada, desde duelos tradicionales hasta spin-offs rarísimos pero únicos, como Monster Capsule. La rejugabilidad es altísima, ya que cada juego tiene su propio sistema de cartas, estilo de torneo y reglas únicas que te mantienen pegado a la pantalla. Las mejoras de calidad de vida hacen que la experiencia sea más accesible y, en lo personal, más rápida y menos tediosa. Funciones como el rebobinado, el guardado en cualquier momento, la opción de eliminar restricciones a los mazos y el multijugador online, bueno, en futuras actualizaciones, le dan un respiro a estos títulos que, en su época, podían sentirse demasiado exigentes o lentos. Un detalle que simplemente me encantó fue la galería digital con manuales escaneados y portadas originales. Me tomé mi tiempo para revisar cada manual y perderme en esos recuerdos fue increíble. Se siente como un tributo genuino a la época en la que los juegos venían con manuales físicos bien detallados y no con un simple código QR para consultar en línea. Pero no todo es perfecto. Algunos juegos pueden sentirse anticuados y rígidos, especialmente para los que están acostumbrados a las mecánicas modernas del TCG como Lynx o Master Duel. Las reglas en algunos títulos son tan primitivas que parecen de otro juego completamente distinto, y si vienes de jugar Master Duel, más de una vez te quedarás con cara de ¿qué diablos estoy jugando? Otro punto negativo es la inconsistencia en las traducciones. No todos los juegos están en español, y lo que me sacó totalmente de onda es que algunos títulos están en español, pero sus manuales en inglés. Otros juegos están en inglés y sus manuales en español. Y Yu-Gi-Oh! Duel Monster 6 está completamente en japonés, pero su manual en español. Aquí me quedé con cara de qué pedo. También está el tema del multijugador online, que no está disponible desde el lanzamiento en todos los juegos. Es una lástima, considerando que la esencia de Yu-Gi-Oh! Es competir contra otros duelistas. Konami promete que lo añadirá en una actualización, pero ya sabemos cómo son con sus promesas. Esperemos que esta vez sí cumplan. Por último, hablemos del precio. 999 pesos por la edición digital puede sentirse elevado para algunos jugadores, aunque la edición física de 1200 es un sí o sí para los coleccionistas, ya que incluye 2 cartas de Harpy Fire Duster en Quarter Century. En mi caso, compré ambas versiones, la física para coleccionar y la digital para sortearla el 13 de marzo, que por cierto es mi cumpleaños. Aunque el contenido justifica perfectamente el precio, habrá algunos jugadores que hubieran preferido tener la opción de solo comprar los juegos que más les llamaran la atención. La Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es más que una simple recopilación de juegos clásicos. Es una carta de amor a los duelistas veteranos que crecieron con estos títulos en las portátiles de Nintendo, y una oportunidad única para que las nuevas generaciones experimenten la evolución de la franquicia desde sus inicios. El nivel de nostalgia que ofrece es innegable. Estoy seguro de que a más de uno, al iniciar estos juegos, serán transportados a su infancia. Para algunos, estos títulos eran simplemente diversión. Para otros, como yo, serán lo que más aprecien de su niñez, al ser una pequeña ventana de escape de la realidad en tiempos difíciles. Tener en un solo paquete 14 juegos que abarcan desde el primer Yu-Gi-Oh! En Game Boy hasta títulos icónicos como Sacred Cards o Worldwide Edition, con mejoras en accesibilidad y nuevas opciones de personalización, es un verdadero regalo para los fans. Además, la inclusión de juegos inéditos fuera de Japón y una edición física con cartas Quarter Century que cualquier coleccionista va a querer, hace que esta colección sea aún más especial. Si alguna vez soñaste con revivir estos duelos clásicos o nunca tuviste la oportunidad de jugar estos títulos en su momento, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection es una compra que vale totalmente la pena. Con cientos de horas de contenido, mejoras modernas y la posibilidad de ver cómo evolucionaron los duelos a lo largo de los años, esta colección lo tiene todo para hacer que el regreso a los primeros días del duelo de monstruos sea una experiencia inolvidable. En mi opinión personal, le doy un 9. Es una gran colección, pero con algunos detalles que te van a sacar de onda, como me pasó a mí. Aún así, la recomiendo totalmente, tanto si eres un veterano de Yu-Gi-Oh! Como si apenas quieres descubrir los inicios de ese icónico juego de cartas. Ahora dime, ¿alguna vez jugaste estos títulos en sus consolas originales? ¿Cuál es tu favorito? Cuéntame en los comentarios, que ya sabes que eso ayuda muchísimo a este canal. Y si aún no lo has hecho,
gustado, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y antes de que te vayas, por aquí te dejo otro video que seguramente te va a interesar. Y si quieres más contenido, pásate por mi canal de gameplays o relájate con mi canal de música de videojuegos. Nos vemos en el próximo video, Guardianes de la Switch.